separados, pero que dependen el uno del otro. No pude terminar, pero en el texto sí lo van a ver súper bien, y es que hay una intersección, ¿no? Entre este diagrama de Venn-Rosa, que sería la enseñanza, el fenómeno de enseñanza, y en este celeste, que sería el fenómeno de aprendizaje. En esta intersección entre estos dos fenómenos es donde ellos entenderían que se produce esta dependencia uno del otro y se produce el aprendizaje, se produce esta conexión entre un fenómeno y el otro. La enseñanza es una actividad que busca favorecer el aprendizaje, ¿no? Esta enseñanza, ellos traen el concepto de Ausubel de andamiaje, lo van a ir viendo en el texto, lo vamos a ir viendo después en teorías del aprendizaje. Hoy lo voy a pasar así como por arriba, porque bueno, es largo como para poder ir explicando, tenemos que ir viendo distintas nociones, pero es importante que este concepto de andamiaje lo plantean desde facilitar el aprendizaje de algo que el aprendiz, para el aprendiz, ¿no? Esto de que el docente facilita una ayuda, ¿no? Para que el otro pueda aprender. Y esta ayuda se va a ir retirando de a poco. Traen el andamiaje desde el concepto de arquitectura, ¿no? Estos andamiajes que se ponen en la construcción de un edificio y que en la medida que se va elevando este edificio, se van retirando esos andamiajes. En la medida que esto se va construyendo, se van retirando. Bueno, la idea de un docente constructor de estos andamiajes es esto de dar distintos apoyos para que el otro pueda aprender, pueda ir adquiriendo distintas habilidades y competencias para aprender algo, ¿no? Y que a su vez, en el momento en el que vaya complejizándose este aprendizaje, se puedan ir retirando ciertos apoyos, ¿no? Estos autores también proponen, ven este cuadrito, proponen 4 factores que son necesarios en todo proceso, ¿no? Ellos lo diferencian, van a ver y vamos a ver, tanto en didáctica como en algunos otros espacios curriculares, que hay autores, ¿no?, que plantean que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, hay una diada docente-alumno. Otros dicen que es un triángulo docente-alumno-contenido-saber, ¿no? Y estos autores dicen, hay 4 factores en el proceso de enseñanza. Uno de esos es una persona que se ubica o que es ubicada en el papel de aprendiz. Otro factor que es una persona que se ubica o que es ubicada en el papel de enseñante. Otro tercer factor, que es algo que constituye un problema para el aprendiz, para lo cual requiere de la ayuda del enseñante, ¿no? Se plantea una problemática y distintos apoyos para ir resolviendo ese problema, que se va a ir a su vez complejizando en la medida que va avanzando el aprendiz. Y el cuarto factor, que es el contenido, ¿no?, necesario para resolver ese problema. Después, cuando nos metamos en currículum, vamos a ver qué es contenido, qué es eso de contenido, a qué hace referencia, ¿no? Y entonces en este esquema ellos plantean este ida y vuelta, ¿no? Contenido, alumno, docente, problema. Ellos plantean esto de después una evaluación, los aprendices son capaces de resolver problemas aplicando los contenidos, hay una retroalimentación, ¿no? Y entonces van las flechitas hacia el problema, o no se produce esta retroalimentación. Bueno, eso lo van a ir viendo en el texto y van a ir pudiendo, en base a eso, resolver una pequeña actividad que les voy a proponer, ¿no? Básicamente, lo de esta clase era poder introducirnos en hacer una recapitulación y meternos en lo que es, entonces, enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? ¿No? Bueno, espero que me hayan podido escuchar esta última parte. Caro. Sí, Juli.
Pero les quería hacer una relación nada más. ¿Vieron, para no interrumpirte mientras hablabas, vieron cuando Caro hablaba del proceso de enseñanza y aprendizaje, que no es más enseñanza-aprendizaje porque puede que haya un aprendizaje sin una enseñanza? Acuérdense cuando vimos a Terigi y vimos las trayectorias educativas, cuando planteamos el concepto de trayectoria educativa, de trayectoria escolar teórica, de trayectoria escolar real. Piensen también en esto que está hablando Caro de la enseñanza y relaciónenlo con esta trayectoria escolar real que nosotros planteábamos, que es el recorrido que hace cada alumno. ¿Por qué se relaciona con esto que dice Caro, la separación de este paradigma de que por un lado es la enseñanza y por otro lado es el aprendizaje? Vayan pensándolo y relacionándolo con lo que ya fuimos viendo y con lo que vieron en psicología, porque en psicología también vieron algo de el paradigma de la complejidad y esto que venía planteando Morín, acuérdense que les explicó Analía. ¿Se acuerdan? ¿Quedaron en silencio? Sí, me parece que Están sí. procesando, están construyendo y desconstruyendo. Sí, 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 todos atravesamos el mismo proceso, chicas. Hay una enseñanza y puede haber un aprendizaje, o puede haber un aprendizaje sin una enseñanza. Piensen en la trayectoria real. Esos alumnos que aprenden y a veces no sabemos si aprendieron porque les enseñamos, y otros alumnos que quedan, que repiten, que abandonan, o que simplemente no llegan a adquirir los aprendizajes que nosotros tenemos la intención de enseñar como docentes. Piensen también desde ese paradigma, desde ese punto de vista, todo lo que les estuvo diciendo Caro ahora. Bien, y Sandra se nos desconectó, te aviso, Caro, por las dudas. Ah, Se le bueno, y terminó sí, internet estamos, a Sandra, me parece. y sí, el internet no nos Es, está colaborando. Bueno, la verdad, Juli, buenísimo saber que estuvieron trabajando con Terishi, porque también puedo avanzar un poco sobre esto que les había comentado, ¿no? Cuando les decía esto, esta utopía que cae en la posmodernidad, esto que trae Sonia Araujo y lo plantea de decir, bueno, miren, hubo una modernidad que pensó que se podía enseñar todo a todos, ¿no? Pero hay una posmodernidad, por ponerlo así en estos términos así coloquiales, de que plantea una crisis, se plantea dentro de la sociedad una crisis, ¿no? Y yo les decía en esto de que el nuevo paradigma, dentro de los diseños, uno ya va pensando y van apareciendo estas cuestiones de educación inclusiva, ¿no? Y justamente yo la otra vez estuve viendo una de las conferencias, pero del 2017, de Terigi, y justamente cuando hablaba de aprendizaje monocrónico, ¿no? Justamente traía cuenta de estas trayectorias escolares, se emparenta mucho, ¿no?, con mi formación actual de educación especial, ¿no?, que planteaban estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, tenemos que enseñarle lo que cada uno necesita, en el tiempo que cada uno necesita y de los modos que cada uno necesita. Pero tenemos un sistema educativo, ¿no?, de un siglo pasado, ¿no?, en el que justamente no nos está permitiendo, o no le está permitiendo y al docente que está en el aula trabajando, ¿no?, la posibilidad de ir acompañando estas trayectorias reales, ¿no? Aquel claro. niño que no aprende dentro de los tiempos que debería aprender, por ejemplo, primer año o segundo año de primaria, ¿no? O que para que termine, finalice la primaria, debería haber aprendido estos contenidos y no los aprendió de esa manera, ¿no? ¿Cómo hace para continuar con su trayectoria desde el lugar y desde la potencialidad que tiene cuando hay un currículum que completar, hay una planificación que seguir, hay un tiempo de aprendizaje, y si ese tiempo no se cumple, ¿no?, hay una sanción, ¿no? Y entonces Bueno, ella hablaba que por más que se actualizaron los regímenes académicos, por ejemplo, de primaria y secundaria, hay un tiempo de sanción, hay un tiempo en el que si no aprendiste esto vas a repetir indefectiblemente, ¿no?
Exactamente, sobre... y piensen eso desde la trayectoria real. Y estuvo hablando Caro para que tengan más o menos una orientación también con respecto a los autores. Vieron que Caro decía de Vaquero, nosotras nombramos a Terry G y de Danadovsky. Los tres, sobre todo Vaquero y Terry G, trabajan juntos. Los tres son psicólogos y lo que sí Vaquero y Terigi, más que nada Vaquero, es psicólogo y se especializa en psicología de la educación. Lo que hace Vaquero ahora se está especializando, yo se los digo porque lo tuve de profesora hoy terminé la cátedra, se está especializando en lo que es las trayectorias educativas. Por eso trabaja con Terigi. Entonces, él lo que está haciendo es todo un estudio sobre estas trayectorias reales que suceden en los alumnos que quedan excluidos de este sistema educativo tan homogéneo que marca a partir de qué niveles marca. Eso es lo que están haciendo ahora. Si ustedes quieren, yo después les paso un documental que está buenísimo para analizar todo esto de trayectorias reales y todos estos procesos que decía Caro de enseñanza y aprendizaje. Volvió Sandra, les aviso. Voy y vengo, hoy Sí, estoy. La vi. Hoy estoy, que escuché la mitad, no puedo hablar porque me perdí más de la mitad. Pero bueno. Bueno, Bien, no, pero estábamos hablando No, sí, esto porque lo escuché, lo de trayectorias, lo último escuché, y la relación, eso escuché. No quise interrumpir antes. Tenemos 10 minutos, Caro, todavía, así que podés seguir si querés desarrollando alguna temática. Ahora la perdimos a Caro. Oh. Chicas, Día ¿alguna complicado. duda? Sí, Sí, día complicado. veníamos re bien con lo Zoom, hoy fue un caos. Va, para mí, a mí se me cortó más de la mitad. No sé cómo va a salir la grabación de esta clase porque se me cortó muchas veces. Se está grabando, se iba alternando los que hospedaban entre Caro y vos. Ah, A mí me buenísimo. aparecía el cartelito, así que se fue grabando todo. Ah, bueno, Chicas, bueno. ¿alguna duda tienen? Volví. Aunque se fue Caro, Ahí pero volvió, ahí volvió, ahí volvió. Ahí volví. Te decía que quedaban 1 hora, 9 minutos, si querías volver a tocar algún tema o que ellas pregunten, capaz. No, si ellas quieren preguntar algo, si fue quedando alguna duda, algo como para, o van bien, o las abrumé, todos juntos. ¿Cómo van con las lecturas de los textos, chicas? ¿Les cuesta? Porque ya están entrando en las lecturas de textos académicos, diferentes quizás algunos a los que tenían en la secundaria. Sí, hay palabras que quizás uno no las conoce. Yo opto por buscar en Google, pero bueno, cuesta. Vayan haciéndose un listadito de esas palabras, chicas. Por ejemplo, ayer que me apareció hegemonía, Yo la había buscado, pero me Ujú. había saltado como que era superior a la otra persona. Y sí, el poder, es diferente poder, sí, sí. Yo lo Sí, que se necesita otra concentración. Volver quizás. Aparte, sí, lo que pasa es que, a mí lo que me pasa particularmente es que no tengo, están los chicos atrás, perdón, es que no, como no tenemos un hilo a veces en cosas, es como que lo tenemos que armar nosotros al propio hilo hasta que tengamos la clase de Zoom. No es que por ahí primero tenemos la clase de Zoom donde nos tiran el hilo y después más o menos uno lo va tejiendo. Ahí está otra forma de aprender, ¿ven? Diferente. Estamos acostumbrados a que tenemos que tener la teoría y al maestro guiándonos, y a veces esta construcción de lectura individual y propia, la ayuda del docente y la vuelta a la lectura es más rico quizá que tener, porque nos confiamos a veces que el docente es el que tiene la palabra y el que sabe, y hay un montón de cuestiones que las pueden construir. Es lo que mismo que hablábamos ayer, ¿sí? ¿No, Caro? Totalmente, sí. Igual yo pude ver cómo se posicionaron distintas. Funcionaron distintas desde lo individual a lo grupal.
¿no? Y por ejemplo, en el primer texto, por eso traigo Sonia Araujo, voy poniendo autores, ¿no? En esto que decía Sandra, de empezar a trabajar con textos académicos, también uno tiene que empezar a tratar de construir esta noción de que uno habla a través de un autor, cuando hace una definición de algo, ¿no? Que pregunta el profesor y da un texto, uno tiene que referenciarse a ese autor. Vamos a ir viendo y van a ir viendo a lo largo de la carrera en estos cambios de los paradigmas que hubo y en estos cambios de las teorías de las teorías de aprendizaje, que no siempre se pensó de la misma manera, no siempre se pensó que se aprende de la misma manera. Y por ende, no siempre se pensó que se tendría que enseñar de la misma manera. Entonces, es muy importante poder apropiarse de estos autores y poder leer desde estos autores para que uno pueda ver cuáles son las tensiones, ¿no? Que se producen a veces entre posturas y posturas que traen estos autores. Entonces, la verdad que desde el primer texto de Sonia Araujo al segundo de Contreras, yo pude ir viendo un pequeño avance de ustedes, más allá de que la segunda propuesta fue grupal, ¿no? Por ejemplo, en esto de que habían leído seguramente el texto, pero cuando tuvieron que definir, buscaron en Google, se apoyaron más de Internet que de buscar la información en el texto. Y está bien que pasara, porque es la primera vez que nos encontráramos, o sea, por eso yo les decía en la devolución de la clase que no estaba en la connotación bien mal, hicieron mal, no, sino en esto de poder pensarnos cómo vamos a ir armando este proceso que en esta pandemia se da todavía más excepcional porque más allá de que el aprendizaje es una construcción individual, todavía en esto, como decía Tatiana, ¿no? Hay que retomar hilos, ¿no? Como decía Dussel, hay que retomar conversaciones y son difíciles en esta sincronía. Pero cómo en la segunda propuesta, con el segundo texto, ustedes ya pudieron tratar de responder en referencia a lo que decía el autor, ¿no? Algunos pudieron hacer un análisis un poco más profundo y otros no, pero bueno, es parte de los procesos. Pero es importante que vayan teniendo, haciéndose de alguna manera, yo sé que es difícil, el tiempo de poder ir leyéndolos y ir tratando de construir estas respuestas o las participaciones de las actividades de los foros a través de esa lectura. Por eso me llevó tanto tiempo el por ahí hacer una clase y después hacerles el resumen de esa clase para contarles lo que hubiese querido que ustedes pudieran ir mirando, como para ir guiándolas, ¿no? En esto que traíamos del texto de Gears y de Mariano Palamici, ¿no? El andamiaje, ¿no? Me pareció que era una manera oportuna de darle ciertos apoyos para la lectura, para que después ir retirándolos, para que después ustedes puedan ir haciendo algún andamiaje de esa lectura. Bien, ¿alguna pregunta? Nos quedan 3 minutitos, chicas, y se va a cortar y van a ir de encontrar la clase en el canal de YouTube, pero ¿alguna preguntita que quieran hacer? ¿No? ¿Nada? ¿Quedó todo? San, discúlpame. ¿Dónde? Porque me costaba entrar al Zoom, ¿viste? Porque no lo habían puesto en el Face, y la verdad que no había visto el enlace, no pasó, que no lo pusieron, ¿no? No, y casi nos olvidamos de mandárselo. Yo lo hice ayer. Bueno, ayer me pasó lo mismo, justo una de las chicas dice, no, porque no puedo entrar al Zoom. ¿Qué Zoom? Ay, casi me muero. Y hoy lo mismo. Sí. No, el tema de, yo lo comparto en Facebook, cuando lo copio el mensaje de Sandra, lo copio, claro, lo pego en el Facebook, entonces me tienen que habilitar. Y ayer la verdad es que estaba como saturada con todo y no lo compartí en el Facebook. Y hoy, y ayer cuando terminamos el último Zoom con Sandra me dijo, este es el link para mañana.
y si no era por Julie, nada, se me olvidaba el link también a las 5 de la tarde. Como que muchas cosas juntas, chicas, y la cuarentena ya llega un momento. Ya satura todo, sí, es entendible. Muchas horas acá en la compu, hoy a la mañana le pasé, estuvimos trabajando con el proyecto también para ustedes, para darle cierre, y bueno, son muchas horas que estamos. Y a veces no les queremos mandar todos los links juntos para que no se confundan, y esperamos y se nos juntan después. Pero bueno, acá estamos. No, ya está, ya nos ponemos en sintonía. Sandri Crea, yo se los mando por Facebook, por todas las vías. ¿Lograron abrir la película? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Le pudiste poner los subtítulos, Camila? No, quería saber, eso ahora me hiciste acordar, si el archivo de subtítulos que tenés, creo que lo tiene Sandra, ¿puede ser? ¿Tenés un archivo aparte? No, el archivo, no, es el mismo programa, te lo da, yo ya estuve averiguando porque le dije, y cada una con el programa que tenga en la computadora tiene que buscar cuál le ofrece los subtítulos. Bueno, sí, porque pusieron? Bagdad Café vimos, y bueno, estuvimos trabajando, igualmente, bueno, se hace difícil, pero no la conseguimos, la tenía yo guardada, que la había bajado hace mucho, y está privada, hasta en YouTube nos la restringieron. Yo la subí al canal de YouTube y a ver si voy presa por subir una película, me la restringieron. Derechos de autor, te dije que eran. Me van a ir presa. Bueno, chicas, nos vamos a desaparecer en menos de un minuto. Chao, chicas. Gracias.